Hola. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que la verdad está cambiando las reglas del juego en los conflictos familiares en México. Hablamos de la justicia restaurativa, pero vista desde el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Para entenderla bien, vamos a revisar el código mismo, claro, la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias y también algunas ideas sobre su filosofía, ¿no? Lo que hay detrás. El plan de hoy, entender qué es esto de la justicia restaurativa en familia, cómo opera con la nueva ley, qué busca en el fondo y, muy importante, dónde están sus límites. Una especie de guía rápida para esta herramienta. Bueno, empecemos por el principio. ¿Qué es exactamente la justicia restaurativa? O sea, más allá del término legal, ¿de qué va? Fíjate que aquí es donde la cosa se pone interesante, porque representa un giro, un cambio de enfoque. La justicia que conocemos, la tradicional, digamos, la retributiva, se centra mucho en la norma que se violó y en el castigo, ¿no? En la sanción. En cambio, la justicia restaurativa pone el foco en el daño que se causó a las personas y, súper importante, el daño a sus relaciones. O sea, es menos como a ver quién incumplió la ley y más como, ok, esto se rompió, ¿cómo lo arreglamos entre los afectados? Exacto, justo eso. Busca involucrar activamente a las personas que están metidas en el problema. A quien sufrió el daño, por supuesto, pero también a quien lo causó. Y muchas veces, sobre todo en familia, pues también al círculo cercano, ¿no? La familia extendida a veces, si todos están de acuerdo y tiene sentido. La idea base es que las soluciones que de verdad funcionan, las que perduran, salen de los propios involucrados cuando participan en buscarlas. Y concretamente, ¿qué busca? ¿Cuáles son sus metas, sus objetivos? Mira, la Ley General de Mecanismos Alternativos, si revisamos el artículo 81, nos da como un mapa bastante claro. Primero, busca el reconocimiento de la responsabilidad. Que quien hizo el daño, pues, lo acepte. Pero no es solo decir sí fui yo, es entender el impacto de lo que hiciste. Segundo, algo clave, atender las necesidades de los afectados. ¿Qué necesitan ellos para sentirse mejor, para seguir adelante? Escucharlos. Tercero, la reparación del daño. Y ojo, que esto es amplio. Puede ser algo material, dinero, sí, pero muchísimas veces en familia lo más fuerte es lo simbólico. ¿Simbólico como qué, por ejemplo? Pues una disculpa de corazón, ¿sabes? Un compromiso real de que no va a volver a pasar, acciones que muestran que de verdad te arrepientes y quieres enmendar. Luego, un cuarto objetivo, y este es el corazón familia, restaurar las relaciones, que no siempre significa volver a ser como antes, ¿eh? A veces es encontrar una forma nueva de llevarse, más sana, o al menos que funcione. Y por último, busca fomentar la reintegración, que todos puedan seguir formando parte de esa dinámica familiar de alguna manera y, claro, prevenir que vuelva a pasar, que no se repita el conflicto o el daño. Entendido ese marco general, esa filosofía y los objetivos. Ahora, bajándolo a tierra. ¿Cómo funciona esto en los juzgados de lo familiar con el nuevo Código Nacional? Decías que hay artículos específicos. Así es, el Código Nacional ya lo trae. Lo adopta para asuntos familiares. Y aquí, un punto que no podemos saltarnos, la voluntariedad. Importantísimo. Nadie, pero nadie, puede ser forzado a entrarle a un proceso de justicia restaurativa. Tiene que ser porque quieren. ¿Y por qué tanto énfasis en que sea voluntario? Uno podría pensar, si es bueno, pues que sea obligatorio, ¿no? Es que la mera esencia del proceso restaurativo depende de que la gente quiera estar ahí. De verdad, necesitas apertura, necesitas honestidad, necesitas ganas de escuchar y de que te escuchen, de asumir tu parte y de buscarle juntos. Si obligas a alguien a sentarse... Pues no va a funcionar, claro. Exacto. Sería como una obra de teatro, no algo real. La voluntariedad te asegura que por lo menos hay una disposición mínima a colaborar. Y eso, créeme, es el primer paso indispensable. Tiene lógica, ¿sí? Entonces, si las partes dicen, ok, va, lo intentamos voluntariamente, ¿qué pasa con el juicio? Si es que ya había uno andando en el juzgado, ¿se frena todo? Pues mira, el Código Nacional, justo en los artículos 585 y 586,
nos da dos caminos principales para manejar esa combinación, esa interacción entre lo restaurativo y lo judicial. El primero, que está en el 585, es la justicia restaurativa pero con suspensión del procedimiento judicial. O sea, el juez puede decir, ok, vamos a ponerle pausa al juicio. Pausa. ¿Por cuánto tiempo? Por un plazo que no puede pasar de 3 meses. 3 meses. ¿Alcanza? Me imagino que estos procesos pueden llevar su tiempo. Si en esos 3 meses logran un acuerdo restaurativo, genial. Si no, pues el juicio se reactiva. Pero, ojo, aquí hay algo súper importante que decir. Si el juez ya había puesto medidas, ¿Medidas como cuáles? como, no sé, órdenes de restricción o una pensión alimenticia provisional, o cómo se iban a ver los niños temporalmente, esas medidas siguen vigentes durante la suspensión, no se quitan. Ah, eso es clave. O sea, la protección que ya existía no desaparece mientras intentan arreglarse por la vía restaurativa. Exactamente. La seguridad de las partes, sobre todo si hay niños o alguien vulnerable, no se pone en riesgo. La pausa es para el trámite principal, no para las protecciones urgentes que ya estaban. Entendido. ¿Y la otra opción que mencionabas? La segunda, que está en el artículo 586, es la justicia restaurativa sin suspensión del procedimiento. Aquí, básicamente, las dos cosas corren al mismo tiempo. En paralelo. Sí, el juicio sigue su camino normal en el juzgado, con sus audiencias, sus pruebas, todo, y a la par, las partes están intentando la vía restaurativa con un facilitador. ¿Y por qué elegirían eso? Suena como doble trabajo, ¿no? Pues puede ser por muchas razones. A lo mejor sienten que el juicio tiene que seguir avanzando por temas de tiempos legales, pero igual quieren ver si pueden llegar a un acuerdo restaurativo. O quizá el conflicto permite que las dos vías vayan juntas sin estorbarse mucho. La ley da esa flexibilidad, ¿no? Para que se ajuste a cada caso. Aquí es donde creo que se pone todavía más interesante. Mencionaste antes esa ruta. Reconocimiento, luego responsabilidad, después reparación y al final reorganización o restauración. ¿Podemos meternos más a fondo en eso? Suena a que es el corazón del asunto, la meta de verdad. Totalmente. Esa secuencia no es una lista de tareas, es más bien como el mapa de un viaje que muchas veces es emocional, es psicológico y que busca cambiar las cosas de raíz. A ver, vamos por partes. Primero, el reconocimiento. Y esto es más que decir, sí, pasó. Es un esfuerzo real por entender y aceptar que hubo un conflicto. Y sobre todo, cómo afectó eso a la otra persona, a la familia. Es validar lo que el otro sintió, darle su lugar al dolor, a la memoria del daño. A veces es la primera vez que la persona que sufrió se siente de verdad escuchada, comprendida. Entiendo, es como poner todo sobre la mesa, pero no para ver quién gana, sino para entender la película completa. Luego, la responsabilidad. Aquí, la persona que causó el daño tiene que, hacerse cargo de las consecuencias de lo que hizo. Y es importante diferenciar. A veces no se trata tanto de la responsabilidad legal, que igual sí existe, pero el foco puede estar más en la responsabilidad moral. Moral. Sí, esa aceptación interna de decir, ok, yo tuve que ver en esto, yo causé este dolor y asumo mi parte. La ley general lo marca como objetivo clave, ¿recuerdas? Sin eso es muy difícil seguir adelante. Y ya que reconoces y te responsabilizas, viene la acción, reparar. Correcto. La reparación es buscar activamente cómo enmendar, cómo hacer las cosas bien, como decimos coloquialmente. Como dijimos, puede ser algo material, sí, pero en temas de familia, la reparación simbólica a menudo pesa muchísimo más. Una disculpa sincera. Una disculpa sincera, sentida, un compromiso firme de que no volverá a ocurrir, acciones concretas que muestren que cambiaste de actitud. Se trata de devolver la confianza, el respeto, hasta donde se pueda, claro. Suena a que exige un compromiso de verdad, no solo cumplir por cumplir. Totalmente. Y eso nos lleva al último escalón, que en familia es quizá el que define todo. La reorganización o restauración. Este es el núcleo transformador. La meta final no es solo cerrar el pleito y ya. Es sanar las heridas de la relación y reconstruir los lazos de otra manera, una más sana. A veces implica reconciliarse, sí,
Otras veces, simplemente encontrar una forma de convivir respetuosamente, que funcione, sobre todo si hay hijos. Es buscar reorganizar cómo funciona la familia para que puedan interactuar mejor después del conflicto, habiendo aprendido algo. Es mirar hacia adelante, no solo quedarse en el pasado. Entonces es un enfoque mucho más ambicioso que solo dar un fallo. Busca cambiar cómo la familia se relaciona después del problema. Exacto. Busca una transformación en las relaciones, no solo una solución legal al conflicto puntual. Ahora, esto nos lleva a una pregunta obligada. ¿Este enfoque restaurativo sirve para todo tipo de problema familiar? ¿O tiene sus límites? ¿Tiene límites? Claro que sí. Y son súper importantes. Ya dijimos que la voluntariedad es básica. Si uno no quiere, no hay proceso restaurativo. Punto. Pero además, la Ley General de Mecanismos Alternativos, en el artículo 79, pone otras fronteras muy claras. Estos mecanismos, incluida la justicia restaurativa, solo funcionan si el pleito es sobre derechos que las partes pueden decidir libremente. Los abogados le llaman derechos disponibles o renunciables. Un ejemplo de algo que no sería disponible en familia, pues por ejemplo, de obligación de dar pensión alimenticia a los hijos menores. Eso no es algo que los papás puedan decir, pues ya no, si eso perjudica al niño. O cosas del Estado civil. Además, la ley dice que estos mecanismos no pueden ir contra el orden público, o sea, contra esas reglas básicas que protegen los valores esenciales de la sociedad. Y aquí llegamos al límite más importante que menciona ese mismo artículo 79, y que en familia es crucial. Los mecanismos alternativos no deben afectar derechos de terceros, y lo dice muy claro, no deben afectar los derechos de niñas, niños y adolescentes. Ahí está el punto clave. Justo nos pedían ver si esto excluía casos de violencia sexual contra menores, aunque dices que los textos no usan esas palabras exactas. Exacto. La frase así literal, se excluyen casos de violencia sexual contra menores, no la vas a encontrar tal cual en los artículos que hablan de justicia restaurativa en el Código o en la Ley General. Pero el sistema legal mexicano, visto en conjunto, sí pone barreras que no se pueden cruzar y que en la práctica impiden usar la justicia restaurativa en esas situaciones tan delicadas y graves. ¿Cuáles son esas barreras entonces? Primero, la que acabamos de decir, el artículo 79 de la Ley General que prohíbe afectar derechos de niñas, niños y adolescentes. Tajante. Segundo, el propio Código Nacional está lleno de artículos, mencionaste antes el 550, 552, 554, 561, pero hay más, que ponen el interés superior del menor como la regla de oro. Esto obliga al juez a proteger a los niños y niñas por encima de todo, incluso a meterse de oficio si ve que hay violencia. Y tercero, si pensamos en cómo funciona la justicia restaurativa, lo que hemos platicado, necesita un ambiente de seguridad, de confianza mínima y que la gente participe porque quiere, sin miedo, sin que la presionen. En casos de violencia grave, y ni se diga en la violencia sexual contra un niño, niña o adolescente, donde hay un abuso de poder brutal y un trauma enorme, pues es casi imposible asegurar que esas condiciones se den. Claro, intentar ponerlos a dialogar de igual a igual en esa situación sería, pues, no solo inadecuado, sino que podría volver a lastimar al menor y ser peligroso. Justo eso. La diferencia de poder, el miedo, el trauma, hacen que un proceso restaurativo ético y seguro sea inviable. Cualquier intento podría poner en un riesgo altísimo los derechos, la seguridad y la salud mental del niño o adolescente. Por eso, aunque no haya una línea que diga prohibido JR en BCA, el principio superior de proteger a la infancia, que está en la Constitución y en tratados internacionales, funciona como un muro. Ahí no se puede. La prioridad es proteger al menor y que se haga justicia por otras vías, las penales o de protección especializada, no un diálogo restaurativo con quien le hizo daño. Queda clarísimo. La protección de los niños es una línea roja que no se cruza. Vaya, pues sí que hemos cubierto bastante. Me queda claro que la justicia restaurativa familiar, como la ve el nuevo código, no es solo otra opción en el menú del juzgado, es una filosofía diferente. Totalmente. Es cambiar los lentes con los que miras el problema. De ver la falta y el castigo, a ver el daño y la relación. Invita a un proceso que a veces no es fácil, pero que busca entenderse, asumir cada quien su parte y, ojalá, sanar los lazos familiares. O al menos manejarlos sin hacerse más daño. Sí, sin duda da mucho para pensar. Y me dejas con una idea dando vueltas.
Si el chiste de esto es arreglar relaciones y reconocer el daño más allá de lo legal, con principios como reconocer, responsabilizarse y reparar, ¿qué pasaría si intentáramos aplicar esa lógica, esos principios restaurativos, a los conflictos más del día a día? Esos roces en la familia, con amigos, malentendidos, esas pequeñas heridas que a veces se quedan ahí, ¿podrían mejorar si hiciéramos un esfuerzo consciente por reconocer cómo afectamos al otro, asumir nuestra parte y buscar activamente cómo reparar? Incluso sin un facilitador oficial ni un juzgado. Ahí queda la reflexión, para el día a día.